Arde el mundo del fútbol cuando la sentencia llega. Lamine Yamal queda suspendido por la liga tras descubrirse que mintió sobre su lesión y por tanto estará fuera para el clásico. Esa frase ya debería sacudir tus expectativas, porque no es el rumor de siempre. Es un episodio que reconfigura calendarios, debates y la moral deportiva. Desde ahora, imagina un terreno convulso en mitad de la temporada, con la ausencia de una promesa convertida en centro de atención, mientras los focos apuntan no hacia su habilidad con el balón, sino hacia su credibilidad. Desde el primer momento en que el rumor empezó a filtrarse, las piezas encajaron con la frialdad de una operación quirúrgica. Médicos federativos detectaron incongruencias en los informes presentados por el staff del club que protege a Yamal. Exámenes funcionales duplicados y testimonios contradictorios entre fisioterapeutas, que parecían competir en escalas de gravedad distintas. La liga, con su estructura disciplinaria pulida al detalle en los últimos años, no tardó en activar los protocolos correspondientes. No es común que un futbolista juvenil, por brillante que sea, acabe suspendido por engañar al organismo que regula la competición. Y sin embargo, aquí estamos. Polémica con sustancia. La federación exigió explicaciones, el club respondió con versiones difusas, el entorno de Yamal guardó silencio unos días y finalmente, la comisión disciplinaria decidió. Sanción ejemplar. Hay un mensaje implícito. Ni siquiera la figura en ascenso más reluciente está por encima de los reglamentos. El escenario es claro. Lamine Yamal no jugará el clásico y eso trastoca estrategias, entusiasmos y expectativas. Para entender el alcance, debemos remontarnos a quién es este joven que ahora protagoniza una sacudida institucional. Yamal no es un nombre nuevo en titulares. Es ese chaval con regate eléctrico, pase vertical como cuchillo y presencia mediática que trasciende su edad. Lo que antes despertaba admiración incondicional ahora provoca debates sobre límites éticos. Hasta donde puede permitirse un exceso en la gestión de su propia condición física para proteger intereses deportivos y mediáticos. Los antecedentes no son leves. Los clubes han intentado en el pasado maquillar lesiones para proteger estrellas en partidos sensibles, pero nunca habíamos visto algo tan meticuloso. Informes alterados, estudios médicos cargados de ambigüedad, versiones oficiales que no encajaban y la federación alertándose desde el primer careo entre partes. No es una mala praxis menor. Es un síntoma agrandado de que en el fútbol de élite, la presión de ganar puede empujar a extremos moralmente oscuros. El caso impacta de múltiples frentes. Para el club donde milita Yamal es un golpe. Pierde no solo la presencia de un jugador clave, sino también credibilidad institucional. Para su rival en el clásico es una ventaja inesperada. El partido se juega sin una de las piezas más desequilibrantes del adversario. Para la liga y la federación es una oportunidad de mostrar mano firme, actuar sin favoritismos, incluso cuando el sujeto es una joya en el mercado. Y para el público es un choque de ideales. ¿Se separa el talento del carácter? Imaginemos el clásico ahora despojado de uno de sus elementos disruptores. El equipo que debía planear con Yamal habrá de reorganizar estructuras tácticas, asignar responsabilidades que no estaban previstas y ajustar los mecanismos ofensivos para suplir lo que se perderá. En esas horas previas, se libra una batalla silenciosa entre los entrenadores. ¿Quién suple mejor la ausencia? ¿Quién capitaliza el desconcierto del adversario? Las cámaras ya están enfocando las caras de los suplentes, conscientes de que pueden emerger figuras inesperadas. Sin embargo, la sanción despierta voces críticas. Algunos opinan que se trata de un exceso, una respuesta desmedida para alguien a una información. Otros aseguran que no hay moral posible si no hay consecuencias cuando se rompen las reglas. Quizá el posicionamiento más sensato es el del equilibrio. Hay que sancionar el engaño institucional, pero también proteger el desarrollo de talentos jóvenes que pueden cometer errores inmaduros. Y ahí es donde nace la disyuntiva, porque esto es tanto un castigo como una lección. Desde el punto de vista legal, la decisión se sustenta en artículos del reglamento federativo que contemplan sanciones contra acciones de manipulación documental o falsedad en informes de salud. En el mundo del deporte, la integridad física es un terreno sagrado. Si un jugador engaña sobre su estado, puede poner en riesgo la competencia, la equidad y la seguridad. La liga, consciente de ese principio, actuó decididamente. Quienes pensaban que esto quedaría en un jalón de orejas se equivocaron. Pero no se trata solo de leyes y regulaciones. También es una historia con matices humanos. ¿Qué presión recae sobre Yamal? Tener que admitir que su entorno lo gestionó mal, la vergüenza ante los colegas, la decepción del aficionado, la sospecha de que su ascenso meteórico lo colocó en situación de vulnerabilidad ética. Ser joven y con talento extremo no exime de responsabilidad,
pero casi siempre ofrece margen para redención. Lo que ocurra después definirá su carácter tanto como su fútbol. Las reacciones del entorno no tardaron. Periodistas deportivos comenzaron a hurgar en su historial médico y en versiones antiguas de rupturas musculares cuestionables. Expertos en medicina deportiva tomaron el micrófono para explicar que los exámenes funcionales pueden fabricarse con mala praxis, especialmente si hay presión de por medio. Inmediatamente se habló de que la sanción debía servir de disuasivo para otros jugadores que, en situaciones límite, podían verse tentados a exagerar males o simular dolencias. Y la afición también entró al ruedo. Se divisaron posturas polarizadas. Quienes claman que Yamal es víctima de una persecución injusta y quienes sostienen que es el símbolo de un fútbol que ha descuidado la ética en favor del espectáculo. Entre memes, análisis de foros y debates en redes, el asunto se convirtió en tema de conversación nacional. Hasta las tertulias dominicales lo explotaron con entusiasmo. ¿Cómo no hacerlo si un clásico sin Yamal es otro clásico, pero distinto? Mientras tanto, los protagonistas aguardan la vista de apelación, si la hay, el veredicto final y la disposición definitiva de la sanción. ¿Cuántos partidos se le impone? Si por plazos o fechas específicas y si habrá penalización adicional económica. El club, en procura de mitigar daños, insiste en su versión. Hubo un error administrativo, no intención dolosa. Pero queda difícil conciliar las discrepancias entre sus presentaciones y los hallazgos federativos. Desde el punto de vista mediático, el relato ya está armado. Los titulares acusan engaño, mentira institucional o fraude medicalizado. Algunos comentaristas matizan que no siempre hay líneas claras entre lesión genuina y crisis física. Ese matiz sería válido si no existieran pruebas documentales con contradicciones flagrantes. Críticas templadas resignan el papel del dato, demostraciones falsas multiplicadas, testigos con cambio de versión y una narrativa oficial que no pasó el filtro federativo. Para el clásico, la ausencia de Yamal es un elemento disruptivo. El partido pierde el encanto de un duelo ante el prodigio, pero adquiere una trama menos esperada. ¿Cómo responderán los equipos al vacío dejado? ¿Quién asume protagonismo? ¿Quién resiste la presión extra? Tal vez emerjan héroes inesperados. Quizá la estrategia se vuelva más conservadora, más previsible, menos explosiva. Pero quizá también surja el partido más táctico de la temporada, donde la ausencia lo cambie todo. Este episodio también abre una ventana sobre cómo se controla la salud en el fútbol moderno. Las pruebas médicas se han sofisticado. Resonancias magnéticas, ecografías, estudios biomecánicos. Pero la complejidad técnica también permite zonas grises. Entre las rutinas médicas vigiladas y los informes elaborados, hay margen para manipulación si no existe transparencia ni control independiente. La sanción a Yamal pretende decir, no más zonas grises sin consecuencias. No podemos obviar el componente humano. Habrá cicatriz reputacional, pero también posibilidad de rehabilitación pública. Yamal, si actúa con honestidad desde ahora, podría reconstruir parte de la confianza perdida. No será fácil. El símbolo de la mentira médica será parte de su narrativa. Pero no todo está vedado. En el mundo del fútbol abundan ejemplos de caídas y resurrecciones éticas. El modo en que gestione esta crisis definirá no solo su carrera, sino su legado. Una pregunta inevitable. ¿Qué mensaje envía esto a los jugadores más jóvenes? Que el talento no es excusa para saltarse normas. Que la presión no justifica la falsedad. Que la contabilidad de daños va más allá de un resultado de partido. Y eso, créelo, moldeará comportamientos futuros. Algunos clubes revisarán sus protocolos internos de salud, otros exigirán controles más independientes y federaciones afinarán sus mecanismos sancionadores. En resumen, la disciplina disciplinará hacia adentro. Si dices, ya estoy alucinando con esto, buen momento para suscribirte, porque lo que viene será aún más fuerte. Porque no hablamos de un escándalo menor. Esto es un pulso institucional entre clubes y reguladores con el caso de uno de los talentos del momento como epicentro. Así que, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario convencional. Y mientras el reloj avanza hacia el día del clásico, aunque para Yamal la cuenta regresiva será silenciosa desde la grada, todo se recalibra. Los entrenadores cambian esquemas, los aficionados ajustan expectativas, los medios digieren titulares y la federación observa los efectos de su decisión. Será interesante ver si la sanción es asumida con naturalidad y sirve su propósito ejemplar, o si genera resentimientos, apelaciones interminables y grietas en la relación entre poderes deportivos. Cuando llegue la hora del pitido inicial, no estará la figura rutilante de Yamal sobre el campo, pero su sombra estará impregnada en el ambiente.
Se hablará de lo que no ocurrió tanto como de lo que sí. Se criticará su ausencia. Se analizará su reemplazo. Se pesará el descenso del partido sin su chispa y se hará teoría futbolística sobre lo que pudo haber cambiado si él hubiera estado. Muchos mantendrán que el clásico valdrá menos sin su presencia. Otros insistirán en que cualquier clásico es historia aunque falten piezas. Pero el episodio no termina con su exclusión del terreno de juego. Marca un antes y un después en las normas de rendición de cuentas en el deporte en España. Si la sanción se mantiene firme y no se reduce por presiones externas, este será un caso paradigmático. El muchacho cuya estrella nacía en el terreno de juego sancionado por haber manipulado reportes médicos. Es un relato que mezcla talento, arrogancia, error, control institucional y justicia deportiva. ¿Será este el momento en que las reglas se impongan sobre las glorias nacientes? ¿O simplemente un tropiezo que muchos olvidarán cuando Yamal vuelva y deslumbre con su fútbol? Depende no solo de él, sino de cómo los sistemas respondan. Si las federaciones refuerzan sus controles, si los clubes aceptan transparencia, si los jugadores internalizan límites, si los aficionados juzgan talento y carácter. Y así, la historia llega a un punto de tensión máxima. Alguien dijo que el fútbol es tan hermoso como cruel. En este caso, añade un componente ético, tan hermoso como frágil. Nadie sabe aún si Yamal regresará más fuerte desde el cuerpo o desde la conciencia. Pero hay algo que sí queda claro. Nadie puede estar por encima de la credibilidad deportiva. Esa fragilidad de la credibilidad deportiva es, al fin y al cabo, el verdadero núcleo del asunto. No se trata solo de si Yamal mintió, sino de cómo un sistema entero permitió que la duda tuviera espacio para crecer. Porque en el fútbol moderno, donde cada músculo se mide al milímetro y cada gesto queda registrado en alta definición, ¿cómo puede un informe médico, supuestamente falso, abrirse paso entre tantos controles, firmas y diagnósticos cruzados? Esa pregunta es la que empieza a incomodar en los despachos. Los federativos revisan cada documento con lupa, los clubes aseguran que el error fue un malentendido, los periodistas investigan filtraciones y los médicos, los verdaderos protagonistas invisibles de esta historia, se encuentran atrapados entre la ética profesional y las presiones externas. En este tipo de casos, la línea que separa la prudencia médica de la conveniencia deportiva es tan delgada que casi parece un truco óptico. Un jugador joven siente molestias. El club, necesitado de resultados, prefiere un diagnóstico ambiguo. El entorno, ansioso por proteger la proyección mediática del chico, acata sin cuestionar. Y así, poco a poco, se cocina el escándalo. La pregunta más incómoda es si Lamine fue realmente el arquitecto de la mentira o la pieza más visible de un engranaje que lo superaba. Porque, seamos honestos, a sus años pocos futbolistas tienen poder para falsificar un parte médico sin el consentimiento, o al menos el silencio, de quienes lo rodean. Si el error fue colectivo, la sanción individual corre el riesgo de convertirse en símbolo de una hipocresía estructural. La liga castiga al jugador, pero el sistema que lo presiona para rendir sin pausa permanece intacto. El entorno de Yamal, según fuentes cercanas, vive un terremoto silencioso. Sus asesores revisan contratos, cláusulas de imagen y patrocinios, calculando las pérdidas económicas de esta suspensión. Marcas que antes se peleaban por asociar su nombre a prodigio, ahora miden el riesgo reputacional. En un deporte donde la imagen pesa tanto como el talento, una sanción de este tipo puede alterar carreras más rápido que una lesión real. Y esa ironía no pasa desapercibida. No fue un desgarro muscular lo que lo alejó del campo, sino una fractura de confianza. Los medios especializados aprovechan el momento para abrir debates de fondo. ¿Hasta qué punto los clubes deberían tener poder sobre los diagnósticos médicos de sus jugadores? ¿No debería existir un órgano completamente independiente, al estilo de los controles antidopaje, que verifique las lesiones antes de competiciones clave? Algunos expertos proponen precisamente eso. Un comité médico neutral designado por la federación, con autoridad para validar o rechazar los informes de los clubes. Otros lo ven inviable, alegando invasión de competencias y burocracia excesiva. Pero la conversación ya está abierta, y una vez que una idea así se instala, cuesta mucho volver a guardarla. Mientras tanto, Yamal guarda silencio. Ni declaraciones públicas, ni vídeos en redes, ni mensajes ambiguos. Solo un mutismo calculado, seguramente asesorado, que busca evitar interpretaciones. Es un silencio que pesa más que cualquier comunicado, porque la opinión pública rellena los vacíos con imaginación. Unos creen que calla por vergüenza, otros por estrategia. Lo cierto es que su ausencia mediática contrasta con la omnipresencia que tuvo durante meses. De estrella mediática a figura fantasma en cuestión de días.
Dentro del vestuario, las sensaciones son complejas. Sus compañeros lo aprecian, lo respetan y entienden la presión que soporta, pero también saben que el equipo entero está pagando el precio de sus decisiones. Cada entrenamiento sin él se convierte en recordatorio de lo que se ha perdido. Algunos veteranos lo defienden en privado, recordando que todos fueron jóvenes y cometieron errores. Otros, más pragmáticos, opinan que esto les servirá de vacuna. En el fútbol de élite no hay mucho margen para sentimentalismos. El tren sigue, con o sin ti. El entrenador, por su parte, lidia con la tormenta mediática y táctica. En las ruedas de prensa adopta un tono diplomático, pero cada pregunta sobre Yamal es una trampa. Si lo defiende demasiado, parece justificar la mentira. Si lo critica, lo expone ante la opinión pública. Así que elige el camino más prudente. No hablaré del tema. Confío en que el chico aprenda y vuelva más fuerte. Palabras neutras, cuidadosamente escogidas, que en realidad revelan la incomodidad del momento. Detrás de los focos, hay un detalle que pocos mencionan. La relación entre médicos deportivos y clubes es más política que clínica. Quien firma un parte médico no solo evalúa tejidos, sino equilibrios de poder. Un informe puede determinar victorias, valor de mercado y contratos televisivos. Es un secreto a voces que en algunos equipos los galenos se ven presionados para minimizar diagnósticos o acortar tiempos de recuperación. Lo que el caso Yamal ha hecho es poner luz sobre esa zona gris. Y, curiosamente, el caso ha despertado interés fuera del fútbol. Abogados deportivos, psicólogos del rendimiento e incluso expertos en comunicación de crisis analizan el fenómeno como un estudio de caso, como un error de percepción, sumado a un entorno sobreexpuesto, puede arruinar la narrativa de éxito de un joven prodigio. Lo que debía ser una temporada de consolidación se convierte en un curso acelerado de madurez. En las redes, mientras tanto, el termómetro social se calienta. Unos lo defienden con pasión casi paternal. Tiene 18 años, dejadlo en paz. Otros no perdonan. Si engañó, debe pagar como cualquiera. Lo más llamativo es que ambos bandos coinciden en algo. El fútbol necesita más transparencia. Tal vez esa sea la lección que trascienda al castigo. Porque la mentira, en un deporte que vive del relato, es una herida más profunda que cualquier rotura fibrilar. El silencio institucional tampoco ayuda. La liga publica comunicados técnicos, impersonales, llenos de frases jurídicas, mientras el club se parapeta en la cautela. Nadie asume responsabilidad directa. Es como si todos intentaran que el tiempo diluyera la gravedad del asunto. Pero el tiempo, en estos casos, actúa como un reflector, no como un anestésico. Cuanto más pasa, más se notan las grietas. Y entre esas grietas surge un debate incómodo sobre la presión mediática sobre los jóvenes talentos. Desde su debut, Yamal fue vendido como el heredero natural, la joya que salvaría generaciones. Portadas, documentales, comparaciones con leyendas. Pero detrás del brillo había un adolescente al que se le exigía perfección diaria. Cuando la narrativa pública te pinta como invencible, reconocer una molestia muscular puede parecer una derrota. Y en ese contexto, cualquier desliz puede transformarse en tragedia mediática. La ironía es evidente. Un sistema que glorifica la juventud también la devora. Pide madurez a quienes apenas han tenido tiempo de formarla. Se exige coherencia ética a quienes todavía están aprendiendo qué significa tener principios en un entorno donde el éxito se mide en trending topics. El caso Yamal no solo habla de una sanción, habla de un ecosistema que produce ídolos demasiado pronto y los juzga demasiado rápido. Y aún así, hay espacio para la redención. Si el chico asume el error, se explica con honestidad qué ocurrió y por qué, el público podría perdonarlo. España, y el fútbol en general, tiene debilidad por las segundas oportunidades. Lo que no tolera es la soberbia. Si vuelve al campo con humildad, reconociendo la lección, su regreso puede transformarse en uno de esos relatos de superación que tanto gustan a las cámaras. El público no necesita héroes perfectos, sino humanos que aprendan de sus caídas. Por ahora, su destino inmediato está sellado. Sin jugar el clásico, sin poder entrenar oficialmente y con su imagen en pausa. Pero lo que ocurre fuera del campo es quizá más determinante que cualquier resultado deportivo. Se está definiendo el tipo de figura que será, una promesa rota o un símbolo de madurez precoz. La diferencia dependerá de cómo gestione la verdad. Y, si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, esto no es un simple chisme deportivo, es una radiografía del poder, la presión y la ética en el fútbol moderno. Así que suscríbete, porque lo que viene, créeme, es aún más intenso.
Lo que ahora parece el final puede ser solo el principio de la historia más humana de la temporada. Dentro del club, el ambiente se volvió una especie de niebla espesa, de esas que no dejan ver más allá de 1 metro, pero en las que todo el mundo intuye que algo se está moviendo. La directiva intenta proyectar serenidad, pero la tensión se percibe hasta en los pasillos. Los empleados bajan la voz al hablar del tema, los jugadores evitan comentarios públicos y los directivos más veteranos hacen lo que mejor saben hacer en una crisis: aparentar que no pasa nada mientras ordenan un informe interno que, probablemente, nunca verá la luz. En las oficinas, el caso Yamal se trata con una mezcla de rabia y resignación. Rabia porque el escándalo estalla justo antes del clásico, y resignación porque saben que, esta vez, no hay escapatoria mediática. Los teléfonos no paran de sonar. Periodistas piden declaraciones, patrocinadores preguntan si deben mantener sus campañas y los abogados del club buscan una fórmula jurídica para suavizar la sanción. Nadie quiere aparecer como culpable, pero todos saben que la tormenta no se disipa sola. En ese contexto, el presidente del club convoca una reunión de urgencia con el cuerpo médico, los responsables de comunicación y el entrenador. Las versiones no cuadran. Los médicos aseguran que actuaron bajo los protocolos establecidos, que los informes se enviaron correctamente y que cualquier error fue puramente administrativo. Comunicación, en cambio, argumenta que la filtración vino de dentro, que alguien pasó los datos a la prensa antes de tiempo y que por eso la historia se descontroló. El entrenador, más pragmático, solo pide una cosa: aclarad esto ya, porque el equipo no puede seguir con este ruido encima. En esa frase se resume la frustración del vestuario. Los futbolistas viven en una burbuja de rutina y concentración, pero los escándalos externos terminan infiltrándose como el agua. En los entrenamientos, las bromas son menos, los gestos son más tensos y la ausencia de Yamal se nota. Algunos compañeros le escriben mensajes privados, intentando animarlo. Otros prefieren el silencio, convencidos de que mantener distancia es una forma de respeto. En los deportes de élite, la soledad suele disfrazarse de profesionalismo. Mientras tanto, el club estudia cómo reaccionar públicamente. La estrategia es clara: no confrontar a la federación. Un comunicado agresivo podría agravar el castigo. Así que optan por la diplomacia fría. El club respeta la decisión de la liga y espera una revisión objetiva de los hechos. Una frase vacía, calculada al milímetro, que no dice nada pero evita incendios. Sin embargo, esa neutralidad irrita a parte de la afición, que esperaba un respaldo contundente a su jugador. Las redes oficiales del club se llenan de comentarios que exigen defender al chico. La federación, por su parte, vive su propio terremoto. En la sede de Las Rozas, la decisión de sancionar a una joya mediática como Yamal no fue tomada a la ligera. Hubo discusiones, dudas y presiones externas. Algunos directivos temían que una sanción tan severa se interpretara como un ataque al club más mediático del país. Otros insistían en que era la única manera de preservar la integridad del campeonato. Al final, ganó la segunda postura. Y aunque públicamente el discurso es firme, nadie está por encima de las normas. Internamente saben que han abierto un frente delicado, porque sancionar a un jugador así tiene un efecto colateral. Envía un mensaje de poder, sí, pero también despierta la desconfianza de los clubes. Desde ese momento, cada parte médica será examinada con lupa, cada declaración cruzada interpretada como una provocación. La federación lo sabe y se prepara para el desgaste mediático, pero lo asume como el precio necesario por marcar territorio. De hecho, fuentes cercanas al comité disciplinario reconocen que hubo debate sobre la duración de la sanción. Algunos proponían solo una multa económica y una advertencia pública, algo simbólico. Otros exigían una suspensión de varios partidos. Finalmente, se impuso el criterio de proporcionalidad ejemplar. Ni demasiado leve como para parecer cómplice, ni tan dura que destruyera la carrera del jugador. Aún así, la palabra ejemplar en el mundo del fútbol suele significar polémica asegurada. Los periodistas deportivos huelen sangre. Programas nocturnos, tertulias, columnas de opinión, todos giran alrededor del mismo eje. ¿Mintió Yamal por iniciativa propia o fue presionado? La narrativa cambia cada día según quien filtre qué información. Un día se publica que el jugador exageró los síntomas para no ir convocado con la selección. Al siguiente, se sugiere que fue el club quien alteró los informes para retenerlo y evitar riesgos antes del clásico. Nadie lo sabe con certeza, pero la ambigüedad alimenta titulares. En la federación, los médicos oficiales intentan mantenerse al margen del ruido mediático, pero internamente sienten la presión.
Nadie quiere ser el doctor que hundió a Lamine Yamal. Sin embargo, su ética profesional les impide ceder. Varios de ellos han reiterado que el informe federativo detectó inconsistencias demasiado claras como para ignorarlas. La sospecha principal no fue la lesión en sí, sino la cronología, fechas, tratamientos, tiempos de recuperación. Todo apuntaba a que los datos habían sido modificados para justificar una baja que no correspondía. Y mientras todo esto ocurre, los patrocinadores del club comienzan a mover ficha. En el fútbol moderno, las marcas no son observadores neutrales. Un escándalo puede afectar campañas globales. Algunos anuncian que mantendrán el apoyo, pero otros suspenden temporalmente sus colaboraciones con la imagen del jugador hasta que se aclare la situación. No se trata de castigar, dicen, sino de preservar la reputación institucional. La realidad es menos diplomática. Nadie quiere asociarse con la palabra engaño. Entretanto, los dirigentes de la liga observan cómo el caso se convierte en una especie de espejo que refleja todo lo que no quieren volver a ver. Por eso insisten en filtrar mensajes de cero tolerancia. No solo para reforzar su autoridad, sino para enviar una advertencia silenciosa a otros clubes. No intenten jugar con las reglas médicas. Si Yamal, una de las figuras más mediáticas, no se libra, nadie lo hará. En paralelo, algunos exjugadores alzan la voz. Los más veteranos, acostumbrados a otro tipo de códigos, comentan que antes las lesiones se respetaban, no se negociaban. Otros, más realistas, reconocen que la presión actual es insoportable. Hoy los futbolistas no solo compiten, también interpretan un papel mediático. Cada minuto que no juegas, pierdes visibilidad y cada vez que te lesionas, pierdes valor de mercado. Y así, entre la presión y el negocio, la ética queda en el medio, pidiendo auxilio. Dentro del propio entorno de Yamal, la división es evidente. Algunos asesores quieren que salga a hablar, que dé su versión antes de que el relato se consolide en su contra. Otros lo convencen de esperar, de dejar que los abogados negocien. El dilema es claro. El silencio puede parecer prudencia o culpa, dependiendo del oyente. Pero cualquier palabra mal dicha puede ser una bala en el pie. Mientras tanto, los compañeros de selección observan con distancia. Algunos lo defienden en privado, otros prefieren no involucrarse. Pero hay una sensación generalizada de incomodidad. Nadie quiere que un error individual manche el nombre de la Roja, sobre todo en un momento en que el combinado nacional intenta recuperar prestigio internacional. La federación lo sabe, y por eso el mensaje oficial insiste en que la sanción no es contra un jugador, sino en favor de la transparencia del deporte. Una frase de manual, repetida hasta la saciedad, pero que intenta amortiguar el golpe mediático. Y mientras el ruido crece, hay un dato curioso. Los más jóvenes, los que ven el fútbol desde las redes y no desde la tradición, están divididos. Algunos ven a Yamal como víctima del sistema, otros como símbolo del ego moderno. Pero todos coinciden en algo. El fútbol ya no se trata solo de goles y talento, sino también de narrativas. Hoy, un jugador no se construye solo con actuaciones en el campo, sino con su credibilidad. El club, por su parte, sabe que debe reconstruir esa credibilidad lo antes posible. No puede permitirse que el caso Yamal se prolongue más de lo necesario. Por eso ya trabajan en una hoja de ruta para su reinserción mediática. Una entrevista exclusiva, un documental breve, un mensaje de arrepentimiento y superación. Nada improvisado. Todo calculado para limpiar la imagen y girar el foco de nuevo hacia lo deportivo. Es la maquinaria moderna de la redención. Y, curiosamente, esa es la parte más irónica de todo esto. El mismo sistema que empuja a un jugador al límite moral es el que después diseña su camino de regreso, con música de fondo y planos emotivos. En el fútbol, las caídas venden, pero las resurrecciones venden más. Lo saben los clubes, lo saben las televisiones y lo saben las marcas. Lo único que falta es que el protagonista aprenda la lección, y esta vez, sin necesidad de fingir nada.